Las 11:32 minutos, hora menos en Canarias, recta final de este programa de hoy en Capital Intereconomía, como siempre, como cada martes, hablando de hidrógeno, nuestro H2 Intereconomía, una nueva edición de este programa, 32º capítulo ya de la temporada, se dice pronto, en el que nos vamos a ir hoy hasta Huelva. Vamos a hablar con Juan del Olmo, que es presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, AIQBE, sobre el desarrollo del hidrógeno verde en Huelva y el papel que están jugando estas iniciativas en la transformación industrial de la región. Vamos a abordar también cómo se integra este vector energético con las empresas ya instaladas, las limitaciones de la red eléctrica, el futuro del hidrogenoducto, vamos a hablar de infraestructuras y de muchas más cosas. Nos acompaña Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Bienvenido, Rubén. qué placer, qué gusto verte. Igualmente. ¿Cómo se presenta el verano? Bueno, aparte de caluroso, Sí. energéticamente interesante porque, bueno, el conflicto de Irán se prolonga y en las empresas pues tienen razones para buscar alternativas al sistema actual. Así es. Luego vamos a hablar de eso, de cómo están las industrias trabajando con el hidrógeno, en este caso con AIQBE desde Huelva. Vamos a conocer noticias, si te parece. Nos las cuenta Manuel Fernández Avilés y comentamos algunas contigo. Las noticias que nos ha dejado esta semana el mundo del hidrógeno. Comenzamos con BP e Iberdrola, que prueban en Castellón una nueva planta de hidrógeno verde de 25 megavatios. Ambas compañías han iniciado en la refinería de Castellón las pruebas de su nueva planta de hidrógeno verde, un proyecto clave en la descarbonización industrial. La instalación de 25 megavatios producirá unas 2.800 toneladas anuales de hidrógeno a partir de energía renovable. El proyecto está ya al 90% de ejecución y cuenta con todos los equipos instalados, incluido el electrolizador. De Castellón a Alicante, donde un grupo de investigadores desarrollan un catalizador 3D que mejora la purificación del hidrógeno. Un equipo de esta universidad ha creado un catalizador fabricado mediante impresión 3D que mejora la eficiencia en la purificación del hidrógeno. La innovación reduce la dependencia de metales nobles, abaratando el proceso sin perder rendimiento, y el sistema ha sido validado ya en laboratorio con resultados superiores a los métodos tradicionales. Un poquito más lejos, nos vamos hasta Canadá, que identifica reservas naturales de hidrógeno blanco en rocas de más de 1.000 millones de años. Investigadores canadienses han localizado reservas naturales de hidrógeno en el subsuelo del escudo canadiense, en formaciones de más de 1.000 millones de años. Este llamado hidrógeno blanco se genera de forma natural mediante procesos geoquímicos sin emisiones de CO2. A diferencia del hidrógeno industrial, no requiere combustibles fósiles para su obtención, y este hallazgo abre las puertas a nuevas perspectivas en la búsqueda de fuentes energéticas alternativas. En el sector del automóvil, BMW prepara su nueva generación de hidrógeno con el sistema del iX5 Hydrogen en fase preserie. La automovilística avanza en el desarrollo de su tercera generación de tecnología de pila de combustible de hidrógeno con la fase de producción preserie del sistema del iX5 Hydrogen. La compañía continúa refinando el tren motriz tras experiencias previas junto a Toyota en desarrollos anteriores. El objetivo es mejorar la integración y eficiencia de esta tecnología en vehículos de nueva generación. Y seguimos dentro de este sector porque JCB busca romper récord de velocidad con un vehículo de hidrógeno en Bonneville. La empresa británica prepara un nuevo intento de récord de velocidad con un vehículo propulsado por hidrógeno en el desierto de sal de Bonneville. El modelo Hydromax de casi 10 metros está diseñado para superar los 560 km por hora mediante motores de combustión de hidrógeno. El objetivo es batir la marca actual establecida por BMW en 2004. 11:35, vamos con nuestra noticia sostenible. El biometano está en pleno auge en España. El número de plantas en operación en el último año ha pasado de 12 a 25 instalaciones, con la última planta abierta en Utiel. También conocido como gas renovable, el biometano es un biocombustible de segunda generación que se obtiene a partir de la depuración de biogás. Esta energía es un ejemplo de economía circular, ya que utiliza residuos orgánicos procedentes de la actividad humana como materia prima. España tiene unas condiciones únicas que puede aprovechar para liderar este mercado. Esta industria se calcula que puede atraer a más de 40.000 millones en inversiones, sobre todo en áreas rurales, y 21.000 empleos directos. Una solución que permite reutilizar 120 millones de toneladas anuales de residuos orgánicos, ayudando a agricultores y a ganaderos a gestionar mejor sus recursos. Se estima que puede reducir hasta un 90% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida respecto al gas natural convencional, manteniendo las mismas características. La principal ventaja del biometano es que puede inyectarse directamente en la red de gasoductos actual sin necesidad de modificaciones. Moeve lo considera un pilar estratégico para su transición energética en sustitución del gas natural en nuestro país. Desde la compañía están desarrollando proyectos en España con la ambición de llegar a 30 plantas en 2030 con una inversión de cerca de 600 millones de euros.
Vamos con las noticias, a contarlas, a que nos las explique Rafael Luque, ¿no? Alguna de las que te voy a por ahí tomar nota, sobre todo cuando contaba Manuel las de los coches, ¿no? Sí, yo soy como muchos oyentes, de los aficionados a los coches, y es curioso lo que ha pasado en la industria de automoción. Los coches alemanes, que a muchos nos gustan, han sido exitosos tecnológicamente, sobre todo con el gasoil. Unas mecánicas maravillosas que consumen poco, andan bien, motores que duran muchos kilómetros. Y esta noticia de BMW es interesante. Hace 30 años yo tuve la ocasión de ver y probar un BMW de hidrógeno, y técnicamente se equivocaron. BMW se equivocó porque lo hizo de combustión de hidrógeno en vez de con pila de combustible. Eso significaba que para los mismos kilómetros necesita del orden del doble de cantidad de hidrógeno. Eso era un problema de almacenamiento, con lo cual lo complicó todavía más. Y utilizaba hidrógeno líquido, que eso es tecnología casi que espacial, ¿no? Estuvo muchos años trabajando, pero interrumpió la I+D en esa línea de vehículo de hidrógeno, y solo la ha podido impulsar en los últimos años en colaboración con Toyota, o sea, en realidad utilizando pila de combustible de tecnología japonesa. Muy interesante, interesante. Oye, lo de Canadá me ha dejado un poco así como sorprendido. Hidrógeno blanco, entramos en los colores, que recuerdo al principio cuando empezábamos con este programa que explicábamos lo de los colores, en rocas de más de 1.000 millones de años. El hidrógeno se puede encontrar en muchos sitios, Rafa. Sí, curiosamente hace unos años se decía que el hidrógeno es muy abundante en la naturaleza, pero nunca puro. La realidad es que sí se ha encontrado hidrógeno gas en el subsuelo, pero no deja de ser una energía que no es renovable. O sea, si encontramos pozos, sacamos el hidrógeno, pues contamina menos, pero es muy similar al petróleo, con lo cual la manera normal y con futuro es producir el hidrógeno a partir de energía renovable. Vámonos hasta Huelva, si te parece, para conocer a nuestro invitado. Y se me hace raro conectar con Huelva y que no estés tú allí. Hoy nos acompaña desde allí Juan del Olmo, que es el presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Vamos a hablar con Aiquibe, una entidad clave en el desarrollo industrial de este polo químico nubense. Vamos a analizar su papel, sus objetivos, quiénes son, lo que hacen y su evolución también dentro del sector energético. Don Juan, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado, un placer saludarle y que nos acompañe desde Huelva en la distancia, un sitio que conoce y que quiere mucho, Rafa Luque. Yo le quiero empezar preguntando, y luego ya le dejo a Rafa que vaya tirando con todo lo relacionado con la industria, con el hidrógeno, las empresas, lo que están haciendo ustedes. Preguntarle un poquito por Aiquibe. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son sus miembros? ¿A quién representan? ¿En qué momento están? ¿Qué objetivos se han marcado, don Juan? Bueno, pues ahora mismo, con la última inclusión de Ariema, que es Rafa Luque, el CEO, somos 22 empresas más un organismo público que es la Autoridad Portuaria de Huelva, y juntos pues representamos el 90% de la actividad industrial en la provincia, ¿vale? Estamos hablando de una cifra de negocio de más de 13.000 millones de euros anuales. Sí. ¿Quién somos? Bueno, pues de las conocidas, pues está Moeve, está Resol, está Atlantic Copper, Enagas, Exolum, Naturgy, Endesa. Es decir, hay una variedad de empresas. Por eso se le puso la última letra, que era la E, que era energética. Ajá. Porque el polo químico pues fue derivando a ser un polo químico exclusivamente de materias químicas a un polo también químico y energético. ¿Cómo ven ustedes todo lo que es relacionado con el hidrógeno en Huelva? ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿Cómo están trabajando, don Juan? Desde allí, en un sitio hemos hablado siempre de Andalucía en general, la apuesta importante que está haciendo por el hidrógeno. Huelva en particular, también lo hemos destacado con la celebración de todos esos eventos y ese congreso en Huelva, ¿no? Fue en Huelva, no estoy equivocado, ¿verdad, Rafa? Con empresas como Ariema, con importante presencia allí, y con socios como tienen ustedes, que nos hablaba, por ejemplo, de Moeve y Repsol, con una apuesta clara por el hidrógeno, don Juan. Sí, ahora mismo hay... Aquí en Huelva, es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que en Huelva se consume 1/3 del hidrógeno total que se consume en España, con lo cual es un punto principal de consumo. Y es fundamental pues que tanto se implanten empresas para producir hidrógeno que se va a consumir aquí, claro, como el hidroducto que se está proyectando, que está aprobado por la Unión Europea, porque mucha gente me preguntaba,
Bueno, entonces el hidroducto es para sacar hidrógeno de Huelva, tanto se va a producir, bueno, para sacarlo o para traerlo, ¿no? Va a ser una tubería que será reversible. Bidireccional, entiendo, ¿no? Claro. Exactamente, y eso es fundamental para dar el impulso que necesita el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, bueno, pues Safa lo sabe con más certeza, pero ha tenido varios y sigue teniendo varias circunstancias por las que no está despegando, ¿no? Entre ellos, pues, el tema administrativo, la legislación europea, que es muy estricta para producir hidrógeno verde, tienen que ser plantas que se monten nuevas, no pueden ser potenciadas de las anteriores, porque si no le quitan las subvenciones. Es decir, hay una serie de normativas que tendrían que suavizarse para poder meter mucho más hidrógeno en el mercado, ¿no? Yo quería destacar que AIQB, en origen AIQBE ahora, es una asociación con una enorme trayectoria. Yo la primera vez que oí hablar de ella fue hace ya 40 años. Yo en ese momento estaba estudiando en la Escuela de Ingenieros de Sevilla. De ese origen, Juan, que era una asociación básicamente de industria química, en empresas que son razonablemente rentables, ¿cómo habéis conseguido mantener ese carácter innovador de seguir metiéndoos, dicho coloquialmente, en nuevos charcos, como es el caso del hidrógeno? O sea, una empresa que ya gana dinero no es fácil, una cultura de innovación, de lanzarse a nuevas aventuras, ¿no te parece? Sí, hombre, yo creo que en este caso, sobre todo la principal tractora, el Moeve, ha hecho una apuesta fundamental para la renovación hacia una sociedad más descarbonizada, ¿no? Y de hecho el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno, tanto en Huelva como en Algeciras, son un patente. Y eso hace que ha sido un polo de atracción. Hoy en el Web Información, un periódico local, venían hablando que se han presentado información pública 2 nuevas plantas de hidrógeno verde en la provincia, ¿no? Para producir SAF, combustible de aviación, ¿no? Directamente, ¿no? Es decir, que yo creo que al final, pues las empresas se están tirando hacia una descarbonización inevitable, porque es inevitable tanto en lo que es biocombustible como en el hidrógeno verde, los RFNO, y eso va a hacer que Huelva sea uno de los polos químicos energéticos más importantes en España, ¿no? Ahora quiero... Hay temas como... Perdón que le corto, sí, Juan. No, termine, que le corto. No, el tema de la simplificación administrativa es una cosa que es fundamental. Ya en el informe de Draghi lo subrayaba como una necesidad, y viendo cómo está la política internacional, el que podamos hacer hidrógeno, un combustible sin depender de terceros países, es fundamental para España, para Europa, porque ahora dependemos del exterior todo, ¿no? Habla de ese informe de Draghi, esa maravilla que hizo Draghi para ver cómo podía mejorar la competitividad de Europa. Yo me da miedo que ese informe de Draghi le tengan en el mismo cajón que el que hizo Letta, que hablábamos con él aquí, le entrevistábamos en la radio y le preguntábamos si él sabía en qué cajón estaba ese informe, porque proponía muchas cosas también, pero se habían hecho pocas. Y habla también a nivel de regulación, la regulación y las subregulaciones que había en Europa, que había que ir acabando con eso. Ahora le pregunto, don Juan, por ese hidrogenoducto del que ya mencionaba algo, que hablaba, nos cuenta la importancia que es, pero yo le quiero preguntar, a la espera de ese hidrogenoducto, que no sé si tienen fecha, nos decía usted ahora que se consume allí 1/3 del hidrógeno que se produce, ¿no? Pero claro, ¿de dónde les llega y cómo les llega ahora mismo? Bueno, ahora mismo se considera, bueno, como había hablado antes del hidrógeno blanco, pues este hidrógeno se considera que viene del gas natural, lo produce del gas natural, tanto Moeve en sus refinerías como Fertiberia para la producción de amoníaco, lo producen a través de la molécula de metano, ¿no? Vale. ¿Y cómo les llega? ¿Se produce allí? O sea, ¿se produce en la zona o cómo es? Bueno, Para que el oyente lo entienda. Viene por gasoducto, viene por gasoducto, y hay una planta de regasificación en Huelva, de Enagas, que se descargan buques, pues vienen de Estados Unidos, de Emiratos Árabes, Nigeria, Trinidad y Tobago,
de distintos países. Pero, como le comentaba antes, pues todos dependemos del exterior, ¿no? Claro. Lo ideal será reducir esa dependencia y sí, la Unión Europea, con la nueva normativa que en el acto delegado que hizo del hidrógeno verde, o ya le llamó hidrógeno renovable, también veía la posibilidad de producir hidrógeno con captación de al menos un 70% del CO2, del metano, ¿no? Que yo creo que al final eso es simplemente una medida para intentar meter más hidrógeno y que empiece a moverse mucho más, porque uno de los problemas que tiene el hidrógeno ahora es que no tiene demanda, y no tiene demanda por el precio que tiene, ¿no? Claro. Cuando llegue el hidrogenoducto, que no sé si hay fecha, ahora no sé si nuestro invitado tendrá fecha o no, ¿qué ventajas, Rafa, va a tener frente a ahora que llega por gasoducto, como nos estaba contando Juan? Bueno, para tratar de explicarlo en palabras rápidas, hay un problema con la densidad. Los gases son más difíciles de transportar que los líquidos porque en el mismo volumen hay menos kilos, incluso comprimiendo, y el hidrógeno es el gas más liviano que existe. Tiene solo el 7% de la densidad del aire. O sea, en el volumen que tenemos 1 kilo de aire, en hidrógeno solo hay 70 gramos. Por eso la tubería, esa iniciativa de Enagas de hacer una tubería que enlace todos los puntos de producción y consumo en España y nos conecte con Francia, es importante, como bien apuntaba Juan. Dependiendo de las condiciones, incluso de la época del año, puede el hidrógeno moverse en un sentido o en otro, porque las renovables van a hacer que la producción sea variable. Pero la tubería es fundamental porque es una infraestructura muy costosa, pero que luego, digamos, los costes de operación son bajos y eso facilita la viabilidad de los proyectos porque, como bien apunta Juan, el competidor fósil, el hidrógeno producido a partir de gas natural, es muy barato, sale más o menos a unos 50 al kilo. Claro, si el gas natural sube sale más caro, pero el hacerlo renovable es más costoso. Yo, mientras llega la tubería de hidrógeno puro, sí, Juan, quería preguntarte por cómo ves lo que llaman en inglés el blending, o sea, la opción de que un proyecto de hidrógeno verde, evidentemente no puede ser de un tamaño muy grande, se pueda ubicar, hacer hidrógeno de energía solar, inyectarlo en lo que es la tubería de Enagas de gas natural en un porcentaje pequeño que no afecte a los equipos de consumo. ¿Cómo opinas? ¿Qué opinas tú, Juan, de esta opción? Hombre, yo creo que tratándose de gasoducto, porque ya sabes que no puede pasar, me parece que, no sé si del 2 o 3% ahora mismo, es lo que tienen marcado en AGA en que pueda hacer el blending. Hombre, es fundamental si el gasoducto tiene mucho movimiento de gas, ¿no? Porque viabilizaría pues los proyectos nuevos esperando que llegue el hidroducto, ¿no? Yo creo que es un fundamental, igual que en el gasoducto también el biometano está entrando y hay bastantes proyectos en cartera para introducir biometano en los gasoductos de Nagas. Pues también se podría meter ese 2% de hidrógeno verde. Lo que pasa que el precio a lo que te lo van a pagar es un precio bastante más bajo, ¿no? Bueno, el precio actual, evidentemente, porque ahora mismo no hay una estructura de financiación para ello y claro, de momento entiendo que se paga al precio de gas natural, lo cual de momento no hace viable ese tipo de instalación. Juan, le preguntaba a Rafa mientras llegue, pero ¿cuándo va a llegar? O sea, ¿en qué punto está ahora mismo? ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cuáles son los planes, los plazos? Bueno, ya hay una planificación a nivel nacional. Hay una planificación, el gasoducto parte de Huelva, llega a Sevilla, va incluso paralelo al gasoducto de Nagas, ¿vale? Para abaratar los costes de mantenimiento, de manera que pueden ser las mismas personas que hacen el mantenimiento ahora en los gasoductos los que lo hagan en el hidroducto, ¿no? Llegaría hasta la zona por la zona de Cáceres, Badajoz, Puerto Llano, Zamora. Después en la zona de Zamora hay previsto una conexión internacional con un hidroducto portugués, y después llegaría a la zona de Zaragoza hasta Barcelona. Esa sería lo que se denomina la red troncal de hidrógeno verde. Y después
hay previsto con varios socios lo que es la conexión internacional, que es Barcelona-Marsella, el Barma, que ese partiría, se uniría con este que le he comentado antes, hasta Barcelona, y sería de Barcelona a Marsella, para ya adentrarse en el hidroducto europeo que llevaría el hidrógeno a Alemania, Holanda, a todos los países que están deseando consumir el hidrógeno verde para poder hacer la descarbonización en su industria, ¿no? Claro. Le hago yo la última y le dejo a Rafa cerrar como siempre, don Juan. La llegada de ese hidrogenoducto, no sé cómo se llama exactamente, lo hablamos con Enrique Girón la semana pasada, si era hidroducto, y él decía, Enrique Girón, es que hidroducto es mar de agua, ¿no? Él apostaba por hidrogenoducto, ¿no? No sé cuál es la palabra exacta, ahí tenéis que llegar a un consenso. Sí, hay que pactarlo con la RAE. Hay que pactarlo. Pero cuando eso llegue, don Juan, esa nueva infraestructura, ¿cómo les va a cambiar la vida? ¿Qué impacto va a tener en todo el tejido industrial de Huelva, de aquella zona, en esas 22 empresas más Autoridad Portuaria de Huelva que nos contaba que forman parte de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva? Bueno, yo creo que poner plazo en todo esto pues depende mucho de la voluntad política que se tenga en la Unión Europea de hacer esta depende de la voluntad política en principio, ¿no? Y si la voluntad va bien, va deprisa, ¿esto cómo les cambia a ustedes la vida? Bien puesto. Hombre, aquí va a crear un centro de producción, consumo de hidrógeno verde increíble, ¿no? Yo lo que quisiera poner de manifiesto es como ya le comentaba, la última empresa que se ha asociado a la asociación nuestra ha sido Ariema. Para mí, desde luego, ha sido una alegría porque es la única empresa española con tecnología propia, fabricante de electrolizadores, y además puedo corroborar que he estado en donde tienen ya los prototipos, más que prototipos, ya las unidades que pueden funcionar, y la verdad que es una maravilla, ¿no? Estos chicos jóvenes que están empezando, me han hablado de ellos, ¿no? Esto de Ariema. Sí. Gente que les suena un poco esto del hidrógeno, me han hablado de ellos, sí. El que haya una empresa española con tecnología española en la punta de lanza de la tecnología de los electrolizadores es una satisfacción para mí como presidente de IQB, para mí como onubense, y aunque Rafa no es un onubense, lo consideramos ya casi hijo predilecto. Casi. Pasa más tiempo allí que en casa. Bueno, yo soy adoptivo. Gracias por esas amables palabras, Juan. Para Ariema es un honor estar en IQB. Tenemos en altísima estima el trabajo histórico de la asociación y tu trabajo actual como presidente. Yo quería hacer una última pregunta y arranco de un chascarrillo que ha circulado en internet últimamente, que es una fotografía de una estación de metro hecha por las autoridades en un descampado, donde un tiempo después pues se edificó, y cuando la gente se compraba la casa ya estaba allí el metro. O sea, las administraciones van por delante. Para que en Huelva se puedan hacer todos esos puestos de trabajo que se espera con el hidrógeno verde, hay algo que está en el tejado de las administraciones. Apuntaba Juan al tema de los trámites administrativos, pero ¿qué pasa con las líneas eléctricas? ¿Crees que llegarán a tiempo para no bloquear más proyectos de hidrógeno verde? 30 segundos, Juan, venga. Sí, bueno, la última reunión que tuvimos con Carlos Cuerpos y con el secretario de Estado de Transporte, se lo expusimos, incluso con la presidenta de Red Eléctrica, que la planificación eléctrica de Red Eléctrica en Huelva la beneficia, pero se tiene que materializar. Mientras que no se construya eso, hay muchos proyectos. Entendemos que hay por lo menos 8 proyectos que no pueden arrancar, que están esperando conexión eléctrica. Y faltaría también el agua, ¿vale? Que eso depende, una parte del Estado y otra parte de la Junta. A ver si se dan prisa, que es bueno para todos, bueno para ustedes. Don Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Ha sido un placer tenerle por aquí esta mañana. Cuando tenga usted un ratito y pase por Madrid, cuando pase toda la que hay montada en Madrid. Esta semana no venga, ¿eh? Esta semana quiere ser más tranquilo en Huelva, que hay una montada aquí tremenda, y se pasa por aquí a vernos y echamos otro ratito hablando de lo que hacen ustedes y del hidrógeno. Gracias, don Juan. Un abrazo fuerte. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Rafa Luque Ariema, enhorabuena por
formar parte de esta gran familia de la que hemos hablado muchas veces aquí, porque es una familia con peso industrial importante, todo el tema químico y cómo ha ido creciendo, como nos contabas. Así que 90% de la actividad industrial de Huelva. un reto importante. A seguir, Rafa, cuídate. Nos Un vemos abrazo. Y nos vamos. Que quedan 3 minutos menos, 2 para llegar a las 12 del mediodía, noticias, y después Rafa Jiménez a media sesión. Adiós.